Bueno, son las 7 en Corea, así que vamos a empezar la conferencia. Muy bien, señoras y señores, muy buenas noches por la hora coreana y muy buenos días por la hora española. Yo soy el profesor Kim Seon-wook de la Universidad de Corea y bienvenidos a la primera conferencia internacional del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Hanguk de Estudios Extranjeros. Y esto es un placer extenderles por este medio, por Zoom, un caluroso y respetuoso saludo. Es un honor de su presencia en este evento internacional. Y como ya saben ustedes, el tema de la conferencia es buscando experiencias y prácticas hacia la civilización ecológica en América Latina y el Caribe. Y nuestra sesión es es 5B, ¿verdad? Así que Land and Border Conflicts and Social and Environment Institution, ¿verdad? Y no tengo ninguna duda de que sería una gran oportunidad para discutir y compartir las experiencias y conocimientos sobre la civilización ecológica en América Latina y el Caribe. Bueno, en nuestra sesión, como tenemos 2 horas, 2 horas de las 7 a las 9 por la hora coreana y creo que de las 11 a la 1 en España, ¿verdad? Y tenemos 4 artículos. Por lo tanto, cada profesora o profesor tiene más o menos 25 minutos para presentar sus estudios, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a empezar nuestra sesión con la profesora Juliana Rodríguez Patarroyo, de Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de Universidad de Alcalá. Y su estudio es las tierras indígenas y las inversiones extranjeras, parámetros jurídicos a la luz de la Corte Latinoamericana de Derechos Humanos. ¿Vale? Muy bien, por favor. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Perfecto. Primeramente, quiero agradecer al Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Hanguk de Estudios Extranjeros por la invitación y sobre todo por el evento, ya que es un evento internacional donde estamos participando más de 90 ponentes en 13 países diferentes. Luego, felicitaciones por ello. Y como lo decías, yo soy doctoranda del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá y bajo la dirección del profesor Francisco Pascual Vives estoy realizando una tesis doctoral relacionada con la protección al derecho de la propiedad colectiva a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un contexto de explotación a los recursos naturales. El día de hoy mi ponencia hace referencia a las tierras indígenas y las inversiones extranjeras, parámetros jurídicos a la luz de la Corte Interamericana. Claramente, este es una temática que debe ser analizada desde un carácter interdisciplinar, pues las inversiones extranjeras dentro de tierras indígenas en América Latina no solamente le compete al derecho, también es una cuestión necesaria de analizar desde un aspecto económico, antropológico, de las ciencias políticas, pero mi tema va a ser un aporte desde el parámetro jurídico del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Para mi ponencia quiero realizarla en 5 secciones. La primera sección va a ser una breve contextualización de qué es el Sistema Interamericano. Posteriormente, mi segundo segmento será aquello que he establecido como generalidades del derecho de propiedad colectiva y la explotación a los recursos naturales en América Latina. El tercer bloque voy a abordar aquello que es recursos naturales como un elemento que forma parte del derecho de propiedad colectiva, según la Corte Interamericana. Mi cuarta sección la he denominado la propiedad colectiva como un derecho susceptible de ser restringido. Y mi quinta sección
que es la última, será una breve conclusión de mi ponencia. Dicho lo anterior, doy inicio a mi exposición. Contextualización del sistema interamericano. Para hablar del sistema interamericano, necesariamente tengo que hablar de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos. Y en 1948, la OEA siente la necesidad de que exista un órgano internacional más allá del poder estatal que brinde protección y garantías a los derechos humanos. Y en esa época, los gobiernos de turno eran unos gobiernos autoritarios, en donde se evidenciaba patrones de graves violaciones a los derechos humanos, como eran las torturas, ejecuciones extrajudiciales, impunidad absoluta, y estas cuestiones generaron que la Asamblea General de la OEA crea unos organismos para proteger los derechos humanos. En este marco, hay dos ejes que quiero resaltar. Uno, los órganos de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y segundo, los tratados de protección de derechos humanos. En cuanto al primero, existen dos órganos de protección en América, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. Ambas velan por la protección y promoción de los derechos humanos. La diferencia es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una instancia jurídica, es un tribunal internacional y por ende los jueces tienen la competencia contenciosa para declarar la responsabilidad internacional de un Estado cuando éste ha incumplido con sus obligaciones de respeto, garantía y adecuación en pro de la dignidad humana y los derechos de la población en América. El segundo eje hace referencia a los tratados de protección de derechos humanos existentes en el sistema interamericano. Y hay muchas temáticas, hay muchos tratados que se relacionan con protección a menores, protección a niños, discapacitados, migración, pero el día de hoy quiero resaltar un tratado que es fundamental, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Y en este tratado quiero extraer o resaltar el artículo 21 que hace referencia al derecho de propiedad. Dicho esto, he terminado con mi primer segmento que hace referencia a la contextualización y paso a mi segundo bloque que lo he denominado generalidades del concepto de derecho de propiedad colectiva y la explotación a los recursos naturales de cara a las inversiones extranjeras en América Latina. El artículo 21 del derecho a la de la Convención Americana sobre Derechos Humanos contempla el derecho a la propiedad, pero este dice lo siguiente y abro comillas. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Cierro comillas. Como observamos, a la literalidad de esta norma, no hay una inclusión del derecho de tierras como un derecho humano o que las tierras sean parte de este derecho de propiedad. Lo que hace la Corte a través de su competencia interpretativa es ampliar ese concepto y ampliar y abarcar otras formas de ejercer los derechos humanos. Y es así como bajo el uso de herramientas hermenéuticas convencionales y extraconvencionales incluye dentro del artículo 21 el derecho de tierras y dice lo siguiente, abro comillas. Los pueblos indígenas tienen una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva, en el sentido de que la tierra pertenece a la comunidad y no se centra solamente en un individuo. Los indígenas, por el hecho de su propia existencia, tienen derecho a vivir libremente en sus tierras. La estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe ser reconocida y comprendida como la base fundamental para su vida cultural, espiritual e integridad y la supervivencia económica. Cierro comillas. Lo que acabo de enunciar ha sido
establecido por la Corte Interamericana en diferentes sentencias. Aguastingui contra Nicaragua, Yaquiaxa contra Paraguay, Sarayaku contra Ecuador, Chucurú contra Brasil y la última sentencia del 2020, Nuestra Tierra contra Argentina. El anterior extracto de jurisprudencias nos hace identificar tres cuestiones. Uno, que el derecho de propiedad colectiva de tierras es un derecho fundamental para las comunidades indígenas, ya que gracias a la tierra pueden ejercer otros derechos como lo es la identidad cultural, la consulta previa y la personalidad jurídica. Segundo, que el derecho de tierras hay una interdependencia entre la tierra y la comunidad, ya que la Corte lo expresa como una estrecha relación. Y esto significa que si no hay tierras, no hay indígenas. Hay una interdependencia y que muchas veces los pueblos indígenas lo relacionan o hacen una analogía de cuando una madre está en gestación y que su hijo, cuando una mujer está gestando y que ese bebé tiene una relación íntima con la mamá, asimismo ellos conciben la tierra. Con esto doy a entender que el derecho de propiedad colectiva para la Corte Interamericana es un derecho básico para los pueblos indígenas. Ahora, una vez confrontado estos aspectos jurídicos, es necesario analizarlo desde la práctica. En la práctica, en América Latina, las constituciones sí reconocen el derecho ancestral de las tierras indígenas. La problemática radica en que no existen mecanismos efectivos para realmente proteger este derecho de cara a las inversiones extranjeras. Es decir, que aunque sí existe la normativa, en la práctica el Estado falta tomar medidas mucho más íntegras, más políticas para realmente ejercer una protección integral. Y en materia de inversiones extranjeras en América Latina, bajo el modelo hegemónico de desarrollo económico, los gobiernos emplean esta alternativa de explotar recursos naturales para combatir dos problemáticas gravísimas que suceden en la región interamericana, que es la pobreza y la brecha social. Los gobiernos dicen que invertir o aceptar inversiones extranjeras permitirá combatir o erradicar la pobreza y las brechas sociales. Sin embargo, aunque esta es una solución en la práctica, realmente no se ven los resultados esperados, a tal punto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya conoce casos en donde el Estado acepta inversiones extranjeras en territorios indígenas y el Estado sigue vulnerando derechos humanos y no está cumpliendo con los objetivos esperados. Luego entra en tensión dos derechos. Uno, el derecho del inversionista, porque también el inversionista tiene derecho a que sea protegido su patrimonio versus el derecho de la propiedad colectiva. Entonces, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace es darle a los estados unos parámetros jurídicos al momento de ponderar estos dos derechos, inversión extranjera, protección al inversionista y a la vez protección a las tierras y a las comunidades indígenas. Con esto cierro esta segunda sección y entro a mi tercer bloque denominado los recursos naturales como un elemento que forma parte de la propiedad colectiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Yaquiaxa contra Paraguay, establece que hay tres elementos que componen la propiedad colectiva de tierras indígenas, que es, uno, las tierras como el espacio geográfico como tal, dos, los recursos naturales que están allí y tres, el elemento incorporal, es decir, ese valor espiritual y cultural que le puede dar una comunidad a un territorio. La cuestión o la problemática surge cuando, ¿qué pasa cuando un inversionista explota recursos naturales del subsuelo
¿A quién le pertenece? ¿A las comunidades ese recurso de subsuelo? ¿Al Estado? Lo que pasa en América Latina es que todos los recursos que están en el subsuelo, es decir, minería, petróleo, le pertenece al Estado. Luego, la Corte no tiene la competencia para decidir que efectivamente ese es un recurso que hace parte de la propiedad de las tierras indígenas. No obstante, la Corte respeta bajo el principio de soberanía del Estado que sea el Estado el propietario del petróleo, por ejemplo, pero dice, si la explotación al recurso del subsuelo se realiza de una manera irresponsable, de una manera irregular y contamina otros recursos que sí usa la comunidad indígena, ahí sí hay violación de derechos humanos. Un ejemplo de ello es el caso Saramaca contra Surinam, en donde el Estado acepta que se haga una explotación de los recursos del petróleo, pero la explotación se estaba haciendo de una manera irresponsable, pues llegó a contaminar las aguas que consumían el pueblo Saramaca. Y esto fue lo que configuró la violación al derecho de propiedad colectiva, no por la violación a explotar el petróleo, sino por contaminar otros recursos que sí forman parte del derecho de la propiedad colectiva de las comunidades indígenas. Luego, para cerrar este tercer ciclo o este tercer segmento, los recursos naturales sí forman parte del derecho a la propiedad colectiva, aquellos que están sobre la tierra y aquellos que están en el subsuelo son del Estado, pero estos, si van a ser explotados, tienen que ser explotados de una manera responsable para evitar violación al derecho de tierras indígenas. Mi cuarta sección hace referencia a la propiedad colectiva como un derecho no absoluto. Hemos dicho que la propiedad colectiva es una base fundamental, ¿no?, para las comunidades indígenas, porque con ello depende no solo la subsistencia económica, sino que trascienden aspectos culturales, espirituales, el ejercicio de otros derechos. Pero aunque la Corte lo reconoce como base fundamental, la propiedad, el derecho de propiedad, es un derecho que se puede restringir. Por ejemplo, ¿qué otros derechos nunca se pueden restringir? Ni la vida, ni la integridad, ni las garantías judiciales. Estos tres derechos nunca, por ningún motivo, un Estado los puede limitar, pero la propiedad sí la puede limitar. Luego, la Corte Interamericana dice, el Estado puede limitar el ejercicio del derecho de la comunidad colectiva para aceptar inversiones extranjeras, pero debe cumplir unos parámetros jurídicos. Estos parámetros jurídicos son los siguientes. Cuando hay restricción a un derecho, en este caso la propiedad, la restricción tiene que ser legal, proporcional, necesaria y que cumpla con un fin legítimo. Adicionalmente, la Corte, cuando analiza derechos de pueblos indígenas, agrega un quinto elemento. Y es que el Estado, cuando restrinja el derecho a la propiedad colectiva, tiene que garantizar la subsistencia de la comunidad. ¿Y cómo el Estado garantiza la subsistencia de la comunidad? A través de tres aspectos que la misma Corte Interamericana lo desarrolla en su jurisprudencia. Participación efectiva, beneficio razonable y estudio previo de impacto social y ambiental. Es decir, cuando un Estado va a aceptar una inversión extranjera para que esta inversión explote recursos naturales dentro de territorios indígenas, el Estado es consciente que va a restringir el derecho de propiedad colectiva, pero tiene que garantizar, uno, la participación efectiva. ¿Qué significa la participación efectiva de las comunidades? ¿Qué significa? Garantizar su derecho a la consulta previa. Y participación efectiva es antes, durante y después del proyecto, comunicar de qué se va a tratar el proyecto, escuchar las ideas y las iniciativas que tiene la comunidad. No simplemente basta con informar de qué se va a tratar el proyecto, sino que tiene que haber una participación mutua e interactiva entre comunidad y Estado. El segundo aspecto son los beneficios razonables. Y cuando hablo de beneficios razonables es reparación económica. En todo proyecto de inversión extranjera
que se vaya a desarrollar dentro de tierras indígenas, el Estado tiene que garantizar un porcentaje de esa ganancia a la comunidad como un mecanismo de reparación. Y finalmente, el Estado tiene que garantizar un estudio previo de impacto social y ambiental. Es decir, que el estudio no se tiene que realizar durante la ejecución del proyecto, sino que antes de ser aprobado un proyecto, es necesario que el Estado analice cuál es el impacto de esta explotación en términos sociales y ambientales. Con ello he terminado mi cuarto ciclo de mi ponencia y finalizo con una breve conclusión. La propiedad colectiva es un derecho, como lo hemos dicho, fundamental. Es esencial para la existencia misma de las comunidades. No obstante, es un derecho que se puede restringir. Y para ser restringido, el Estado tiene que garantizar unas medidas especiales, que es participación efectiva, beneficio razonable y estudio previo de impacto social. Y tercero, quería decir que esta responsabilidad no le compete al inversionista garantizar, es el Estado quien tiene la responsabilidad de garantizar estos tres parámetros. Agradezco el espacio y quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias otra vez, repito. Muchas gracias, doctoranda Juliana Rodríguez Patarroyo. Creo que es un estudio interesantísimo, ¿verdad? Bueno, cada presentación tiene media hora y nos queda 10 minutos. Por lo tanto, bueno, ¿hay alguna pregunta bueno, de este estudio? ¿Hay alguien que quiere preguntar? Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias otra vez. Entonces, esta vez vamos a escuchar a la profesora María Dolores Ordóñez de Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de Universidad de Alcalá. Su estudio es en el ojo de huracán, los retos de la frontera colombo-ecuatoriana. ¿Vale? Muy bien, por favor. Muy buenos días, ¿sí me escuchan? Sí. Muy bien. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Me siento muy honrada de haber sido invitada para esta conferencia. Y bueno, junto con mis compañeros del IELAT estamos aquí exponiendo sobre diversos temas y estamos muy contentos de esta mesa de trabajo que es sin duda muy interesante. Justamente agradezco la exposición de Juliana porque de alguna manera se va a conectar con la mía en ciertos aspectos. Ella puso de manifiesto las cuestiones jurídicas de los territorios colectivos indígenas y de alguna forma también voy a problematizar sobre ese tema. Así que agradezco también su exposición y quizás más bien al final habrá más preguntas que puedan surgir para unos u otros. Bueno, un poco el trabajo que quiero compartir hoy, no sé si se puede compartir pantalla para la exposición. Un segundo para que pueda hacerlo. Sí. Arriba o abajo hay un signo de, no sé, en español, compartir la pantalla, ¿no? Con el color verde. Sí, pero no, al momento de... ¿No funciona o...? Me pide que haga alguna cuestión. Bueno, creo que lo voy a hacer sin presentación porque se va a demorar mucho en... creo que me pide alguna configuración dentro del ordenador y creo que eso va a tomar un poco de tiempo. Bueno, lo siento, más bien no voy a compartir, nada. porque se va a demorar mucho, qué pena haberlos hecho esperar. Bueno, el trabajo que quiero compartir realmente el día de hoy analiza la situación de la frontera entre Colombia y Ecuador
Me voy a centrar un poquito más en Ecuador, que es lo que conozco más y sobre lo que estoy investigando. Sin embargo, abordará evidentemente temas de la parte sur de Colombia y sobre todo mirar los retos a los que se enfrenta la población en esa zona particular y particularmente me voy a centrar en la comunidad indígena Agua que vive en los dos lados de la frontera. Un poco por esa característica me voy a referir a esa comunidad y cómo viven los estragos de esa compleja situación que existe en la frontera, ese pueblo en particular. Bueno, un poco para contextualizar la situación, voy a hablar, bueno, perdón, sí, Profesora María Dolores, ¿sí? ¿se puede compartir La la pantalla. de archivo? Ya, desde archivo. Sí, Bueno, si me dan un minuto, pues está Sí, activado. intente otra vez, por favor. Está activado. ya, le agradezco mucho. Sí. Genial. Muchísimas gracias, Mayra. Muy bien. Listo, vamos a la siguiente. Entonces, lo siento, voy a tener que pedirte que me pases las diapositivas. Vale, pues como decía, voy a hacer una contextualización de la situación. Bueno, como sabemos, desde el año 2016 se firmó la paz entre el gobierno, el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Y desde ese entonces, especialmente el sur de Colombia, vivió un reacomodo de los grupos armados que ocupaban, las FARC evidentemente ocupaban una parte importante de esa zona, era una zona estratégica, sobre todo del Frente 29, y en ese despeje de esa área, a raíz de la firma de la paz, se reacomodaron un poco otros grupos criminales, grupos armados que tomaron, digamos, esos territorios, de esos lugares, y de una forma muchísimo más violenta. Esos grupos un poco conformados por en parte ex paramilitares o paramilitares, traficantes de droga, guerrilleros, y que se asentaron básicamente en la zona de Nariño, de Tumaco, que antes estaba, como decía, controlada por el Frente 29. Alrededor del año 2018, y quizás, bueno, eso se haya modificado aún más porque esas dinámicas son digamos, muy cambiantes y se reacomodan permanentemente, pero al 2018, 2019 se tenían, digamos, identificados 7 grupos armados en la zona de Tumaco. Esta situación, de alguna manera, ¿qué hizo? Por el otro lado también, por el lado del Estado, hizo recrudecer la violencia también en el sentido de que se han incrementado todos los estamentos de seguridad y con una fuerte presencia militar, lo que atizó, obviamente, lo que sigue atizando, pues más violencia, pues finalmente la población civil que está entre el fuego cruzado entre estos grupos armados y las fuerzas de seguridad, las fuerzas militares especialmente, que están más presentes en la zona. Así que bueno, se ha convertido esta zona de Nariño en un lugar de mucha violencia, y donde efectivamente la población civil está entre este fuego cruzado. Aparte, obviamente, bueno, luego lo voy a desarrollar un poco más, pero vamos a ver efectivamente por qué es una zona muy atractiva para los grupos armados. Básicamente, bueno, lo adelanto por el tema de que son corredores de narcotráfico importantes, donde se produce, está concentrado los cultivos de hoja de coca y por lo tanto de laboratorios de cocaína. Y por el tema minero, pues esa zona es rica en minerales y específicamente en oro, que es muy apetecido en este contexto. Del lado del Ecuador, también tenemos un contexto complicado en este momento. Bueno, después de varios años, digamos, de una cierta bonanza y una cierta situación económica favorable, desde ya hace unos 4 o 5 años atrás, empezó un descenso y una crisis, básicamente, bueno, por muchas situaciones de políticas,
y económicas especialmente, pero dentro de un contexto mundial por la baja de los precios del petróleo, pues Ecuador, una gran parte, digamos, de su renta interna está basada sobre la venta de petróleo. Un fuerte endeudamiento que se dio desde el gobierno anterior, desde el gobierno de Rafael Correa, especialmente con organismos y el Estado chino particularmente. En el 2018-19 se consideraba más o menos que la deuda externa estaba alrededor de unos 60.000 millones de dólares. Y con eso se conjugó también la baja del precio del petróleo, la baja también del dólar, pues Ecuador es una economía dolarizada, y todos esos, digamos, la conjugación de todos esos elementos sume al Ecuador en una crisis económica importante, a la que se suma obviamente una crisis política también y social, pues el desempleo en estos últimos años ha subido muchísimo, y hay un fuerte descontento con el gobierno actual que está justo a punto de terminar, del presidente Lenín Moreno, que desde su inicio, de hecho, tuvo, digamos, una llegada un poco deslegitimada con unas elecciones fuertemente cuestionadas, y por lo tanto, de los 4 últimos años de su gobierno, que bueno, aquí voy a pasar un poco los detalles de cómo se ha desarrollado, pero hemos visto una alianza fuerte del gobierno de Moreno con la parte más oligárquica del Ecuador, la parte de la economía más elitista, y también un fuerte acercamiento, que no había sido el caso con el anterior presidente Correa, de un acercamiento con el FMI y las agendas de seguridad hemisféricas más desde Estados Unidos. Entonces, eso también hizo que se retome de alguna manera hacia la frontera una política más securitista, es decir, de más presencia de los entes de seguridad, y justamente en pos, digamos, de combatir al narcotráfico como enemigo dentro de la agenda de Estados Unidos, y dejar a un lado un poco la agenda social, que es lo que también requiere las poblaciones de frontera, ¿no? Entonces, dentro de eso, también esta geopolítica del narcotráfico en los últimos años de Ecuador ha tomado un rol bastante importante, en el sentido que se ha convertido en un corredor importante, digamos, de punto desde donde la droga, la cocaína particularmente, sale hacia los puertos del norte, de Centroamérica particularmente, que es la ruta que se utiliza, y también hacia Europa, ¿no? Se ha vuelto, digamos, Ecuador un lugar clave desde donde sale ya la droga, bueno, que en su mayor parte es producida en Colombia, pero sale por Ecuador. Ecuador se ha convertido en este universo en un lugar de tránsito importante, y con todo lo que eso conlleva, es decir, cuestiones de violencia, de bandas organizadas, etcétera, presencia fuerte de todo ese tipo de elementos que son parte también de la geopolítica del narcotráfico. Sumado a todo esto, un poco entre la región, además, enfrenta también tanto Ecuador como Colombia, pues una fuerte migración desde Venezuela, corredores de migración que, digamos, no estaban planificados, digamos, frente a los cuales tanto el Estado colombiano como el Estado ecuatoriano, y aún más creo el Estado ecuatoriano en la situación que está, tiene mucha dificultad en enfrentar una migración a la que no puede recibir por no tener tampoco las condiciones económicas. Por lo tanto, eso también atiza, digamos, un poco el descontento social y toda esta situación un poco convulsionada que está viviendo la región en este momento. De hecho, el Ecuador es el cuarto país receptor de migrantes venezolanos, bueno, se dice que en este momento más o menos han llegado 400.000 venezolanos al Ecuador. Eso hace además que bueno, ya un poco viendo la situación última de este último año,
con la situación del COVID y el aumento de la securitización en la frontera, aumenta más esa presión justamente en esa zona fronteriza entre Colombia y Ecuador. Entonces, bueno, estos elementos que les he descrito a grandes rasgos les da un poco la idea del contexto de la zona de la que estamos hablando, que efectivamente ya es un caldo de cultivo, digamos, a que haya muchas situaciones que se desborden, una tensión permanente entre bueno, el rol del Estado y las poblaciones que definitivamente viven ahí y que están, digamos, en medio de estos estragos. Por favor, si me pasas la lámina. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasa efectivamente en la frontera? Ya nos vamos, digamos, haciendo un zoom un poco más cerca, hablando específicamente de la región de Esmeraldas en el norte de Ecuador y la región de Nariño en la parte sur de Colombia. Primero que, bueno, son unos espacios al margen de la preocupación estratégica de los estados. Son regiones donde hay poca presencia, digamos, a nivel de servicios sociales del Estado. No hay presencia en términos de salud, en términos de educación, en términos de vialidad, en términos de telecomunicaciones. Bueno, son poblaciones, regiones, digamos, donde están muy al margen con muy altos índices de pobreza. En el caso de la región de Esmeraldas en Ecuador, vemos que en el último censo aparece que hay 43.2% de necesidades básicas insatisfechas en esa región y el coeficiente de Gini se coloca en un 0,36%, es decir, un súper alto rango de desigualdad. De la misma manera, como lo vamos a ir entrando en la materia, el tema de la contaminación que vemos aquí en la foto, en la parte de abajo, que es bastante clara y nos da cuenta de cómo está el estado del medio ambiente en esa región. Da cuenta de cómo los ríos están contaminados y bueno, las poblaciones que dependen mucho del agua de los ríos, y que el 93% de la población de los cantones esmeraldeños, justo de la zona de la que estamos tratando, y que corresponde a 94.000 personas más o menos, está en grave riesgo y a causa de la contaminación. Entonces es una realidad desgarradora y real que nos pone de manifiesto esta zona y estas cifras que podemos recoger, que son como solamente pequeños ejemplos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entonces y cuáles son, digamos, por qué son primero zonas que están que son muy atractivas para ciertos grupos armados y por qué finalmente en estas zonas podemos hablar de despojo territorial y de depredación ambiental? Pues hay dos elementos importantes y centrales en esto, que por un lado es la riqueza mineral, pues la explotación minera indiscriminada en esa zona está controlada, de hecho, por los grupos armados, y más o menos se considera que el 90% de la minería ilegal, de la minería en esa zona es ilegal, es decir, que no tiene ningún tipo de regulación por parte del Estado. Se cuenta alrededor de 75 minas ilegales, sobre todo en la parte de Colombia, pero también en Ecuador, obviamente. Estamos hablando, bueno, en la parte de Colombia, que lo que se llama el Triángulo de Telembí, que es entre Barbacoas, Majuy Payán y Roberto Payán. Y bueno, evidentemente la contaminación de los ríos es patente en esa zona, ¿no? Se calcula alrededor que si un gramo de coca llega a costar 40,000 pesos, un gramo de oro llega a costar 120,000 pesos. Por lo tanto, un poco el imaginario que tenemos en que digamos, la producción de cocaína es lo más rentable
en esa economía ilegal, pues vemos que ahora la economía de la minería ilegal es muchísimo más rentable y además genera muchísimo más estragos, no solamente en la población y en, digamos, en las formas de despojo y de explotación de la población, pero que además hace un daño irreversible al medio ambiente, ¿no? Bueno, esto lleva efectivamente a todo tipo de enfermedades. Lo que utiliza la minería ilegal y en esta zona es lo que digamos, se ha visto de mayor forma, es la utilización del mercurio, del arsénico, del cianuro, todos estos, digamos, productos que generan un daño tanto irreversible al medio ambiente, pero también a la población, pues que consume o que necesita de las aguas, de los ríos para su supervivencia, ¿no? Y el otro elemento también que, bueno, de todos modos sigue bastante importante, aunque como lo dijimos y como lo he señalado, la minería ilegal ha tomado un espacio mucho más, digamos, violento y depredador en cuanto al medio ambiente, pero el otro elemento que sigue fuertemente presente en la zona de Nariño especialmente son los cultivos de hoja de coca. Se estima, bueno, en el último censo que quizás se ha aumentado desde entonces, pero que se estima que el 27% de los cultivos de hoja de coca a nivel nacional en Colombia se producen en la zona de Nariño. Por lo tanto, esta producción que está otra vez controlada por los grupos armados, o sea, genera muchísima deforestación y además toda la explotación que significa a nivel del campesinado, que de todos modos no tiene otros modos de supervivencia, pues en esa zona no se genera otros modos de empleo y por lo tanto esta es una cadena en que los grupos armados tienen el control tanto de los territorios, de los cultivos y de las poblaciones, ¿no? Entonces se genera una cadena también ahí de violencia importante. Entonces en este contexto ya de esta zona más específicamente, ¿cómo opera este despojo territorial? Pues este despojo es propio de la lógica colonial y que además se va replicando efectivamente en esta lógica neoliberal, donde la economía y la depredación de la naturaleza en aras de la acumulación económica y la maximización de ganancias se reproduce, digamos, infinitamente, ¿no? Se trata entonces, el despojo funciona y opera en función de desplazar a todos los sujetos que impidan el desarrollo económico y los proyectos de acumulación. Esto responde a lo que en el pensamiento decolonial se podría denominar la colonialidad del poder, porque organiza justamente la gestión y el control de la economía, y además sobre los cuerpos de las personas, ¿no? Esta explotación se ejerce en estas zonas, entonces ahí es donde vamos entrando a la problemática que vamos a tener, a propiciar hoy sobre la población indígena, y especialmente porque tiene una relación vital con el territorio y este despojo amenaza directamente su supervivencia. Entonces, todo lo planteado anteriormente nos lleva a la siguiente pregunta o a las siguientes preguntas. ¿Cómo se configuran los intereses geoestratégicos en esta zona? ¿Y cuál es el papel de la extracción minera irregular en este contexto? Bueno, ya hemos tenido algunos indicios sobre esta cuestión. ¿Y cuáles son las estrategias entonces de resistencia de las poblaciones que habitan esta zona? Que es como ir avanzando y viendo cómo reaccionan las poblaciones frente a este despojo y esta explotación que evidentemente ya tiene larga data y se va recrudeciendo pues con la situación que hemos descrito. En este contexto, por favor, si pasas a la siguiente lámina. En este contexto vamos a hablar específicamente del pueblo Awa, del pueblo indígena Awa, que casualmente se distribuye entre las dos partes de la frontera, que bueno, justamente eso también vamos a ver cómo ponen entredicho estas líneas imaginarias que llamamos fronteras. Pues efectivamente, como vemos un poco en el mapa, vemos claramente digamos, la línea de frontera y vemos cómo el pueblo
Agua, que está en el mapa en naranja, está de los dos lados, ¿no? Esta particularidad nos da pie a hacer un interesante análisis de que justamente cómo funciona y cómo resiste un pueblo indígena que está de dos lados de una frontera. Se estima que el pueblo Agua tiene alrededor de 35,000 personas, de las cuales la mayoría, de las 25,000, se encuentran del lado colombiano. Y efectivamente, bueno, vamos a ver en el análisis que la parte de la población que se encuentra del lado colombiano es la que se lleva la parte más violenta y más difícil, ¿no? Bueno, como decía anteriormente, los grupos armados se disputan estas zonas de influencia tanto por el tráfico de droga como por la minería ilegal. Entonces, la situación de violencia que ya estaba presente desde el año 2009, donde justamente el pueblo Agua ha sido fue fuertemente, digamos, golpeado por bueno, algunas situaciones en ese momento de justamente estar en medio del fuego cruzado entre las fuerzas de seguridad, la guerrilla y los paramilitares. En ese año solamente en ese año hubo 41 asesinatos dentro de la población Agua, y se estima que la mitad de asesinatos de los indígenas en Colombia en ese año fueron del pueblo Agua. Entonces vemos que de todos modos, dentro de toda la problemática de los pueblos indígenas y la violencia que viven en Colombia a causa del conflicto armado y de sus consecuencias actualmente también después del posacuerdo, el pueblo Agua es uno de los que se lleva realmente los eventos más violentos. En ese entonces, en el 2009, digamos, esa situación llevó al pueblo a la Corte Constitucional de Colombia, que declara a la población Agua en peligro de exterminio. Como vemos, esa situación, ya estamos en el 2021 y sigue siendo vigente, pues pese a esa declaración de la Corte Constitucional de Colombia. A partir del 2016 y con el reacomodo de los grupos armados que también he explicado hace un momento, la violencia se ha vuelto más sistemática por la recrudescencia, digamos, de las fuerzas, digamos, la fuerte presencia de las fuerzas de seguridad en esa zona y del reacomodo de los grupos armados, que evidentemente, como además son varios y se disputan los territorios, pues están en permanente guerra entre ellos. Adicional a eso, hemos de notar que desde el año 2020 se han reanudado la destrucción de los cultivos de hoja de coca por glifosato, que es algo justamente que se había detenido después del gobierno de Álvaro Uribe, justamente porque se habían denunciado el daño sobre el medio ambiente y también el daño sobre las poblaciones de las zonas donde se cultiva, donde se erradicaban de esa manera los cultivos de hoja de coca. Y vemos que con este último gobierno de Colombia, y bueno, sencillamente un acercamiento nuevamente muy fuerte con una política hemisférica desde los Estados Unidos, se han reanudado las aspersiones por glifosato para destruir los cultivos de hoja de coca, lo cual otra vez pone un riesgo adicional para la población. Y otra vez aumenta tanto el despojo territorial como el desplazamiento de las personas. También un dato importante que podemos señalar y que un poco aumenta nuestro razonamiento dentro de esta problemática, es que desde el 2016 se han contabilizado hasta el 2020 alrededor de 753 asesinatos de líderes indígenas en toda Colombia. No tengo el dato preciso de cuánto en el sur de Colombia, pero de todos modos nos da cuenta de que esa violencia se ha recrudecido en todo el país y por ende en un alto porcentaje en esta zona que suele ser la más afectada.
También es de señalar, bueno, que es una zona donde existe presencia de minas antipersonales heredadas justamente de la época del conflicto armado en su alto momento, que también es otra problemática que enfrentan las poblaciones. Vemos entonces que en todo este contexto no existen mayores inversiones del Estado en esa zona y que se enfrentan a unas duras condiciones en unas duras problemáticas que realmente hacen que estén en peligro de extinción. Así que en ese contexto, bueno, vemos que primero un poco se pone en entredicho el rol del Estado, ¿no? Vemos que efectivamente en esa zona el Estado no garantiza su ejercicio de soberanía. El ejercicio de la soberanía se traduce únicamente por la presencia de su fuerza militar y de su fuerza de seguridad. El Estado no cumple la garantía de los derechos para gran parte de esta ciudadanía que está completamente marginalizada. Y además del eje discursivo, que es un punto interesante y que yo trabajo mucho dentro de mi tesis doctoral, es el eje discursivo del Estado en cuanto a la frontera, que finalmente se ve como un espacio marginal, se considera dentro del discurso del Estado como un espacio marginal y donde se genera el miedo, ¿no? Es un espacio donde el ciudadano común, digamos, lo ve lejos y lo ve peligroso, ¿no? Sin tomar en cuenta que efectivamente ahí hay otras realidades de poblaciones que viven ahí y que bueno, tienen también otras maneras de mirar la vida. Entonces, finalmente también toda esta problemática pone en entredicho el concepto mismo de fronteras, ¿no? Donde vemos que estas líneas que están trazadas arbitrariamente, primero que obvian la existencia de estos pueblos que tienen lazos tanto culturales, familiares como simbólicos, y que además finalmente donde el Estado tampoco ha cumplido su rol de protección y garantías de derechos. Entonces, en medio de esto es importante mirar cuáles son las estrategias de resistencia del pueblo Awá. Sí, por favor, puedes pasar a la siguiente lámina. Vemos que un poco las estrategias adoptadas en los últimos años tienen que ver primero con este proceso de organización binacional, que ha sido, digamos, algo muy, muy importante y que se puede considerar como un hito. Es decir, el pueblo Awá se organizó de lado y lado de la frontera, construyendo de esa manera la gran familia Awá binacional. Evidentemente, esta organización, de alguna forma superando las fronteras nacionales, le da primero una fuerza como supranacional de alguna manera, por así decirlo, y sobre todo simbólicamente, digamos, reivindica un derecho por sobre las autoridades nacionales, que es un punto, como primer punto interesante. O sea, yo creo que de alguna forma no se trata de que desconoce la autoridad del Estado, en este caso tanto del Estado ecuatoriano como del Estado colombiano, pero sin embargo, simbólicamente está diciendo que sí puede, o sea, que su pueblo se puede organizar por encima de esta autoridad nacional que tampoco está cumpliendo con su rol de protección. Luego, otro punto interesante es que su reivindicación se centra sobre la conservación de los recursos naturales. Eso es un punto esencial, tanto en acciones sociales y colectivas. Esto un poco nos remite a esta decolonialidad del ser, es decir, cómo se reivindica esta relación intrínseca de la vida con el territorio. Que de alguna manera es un punto que bueno,
recompone la conceptualización de las fronteras desde otro punto de vista, ¿no? Porque aquí el territorio finalmente significa la posibilidad de preservar la lengua, las costumbres, las formas espirituales, la medicina ancestral, todo lo que está alrededor del saber. Entonces, esta es una forma de volver de descolonizar, digamos, poner a un lado todas las formas de colonialidad del saber y justamente recuperar todos estos saberes ancestrales que están ligados intrínsecamente al territorio. Luego, obviamente, está el fortalecimiento de los lazos familiares transfronterizos, ¿no? que hemos nombrado anteriormente con esta constitución de la gran familia Ahuabi Nacional. Otros ejes de resistencia que han tomado fuerza en los últimos años es de esta constitución de redes transnacionales de defensa. Se han vinculado con organizaciones internacionales y con maneras de hacer lobby para justamente visibilizar primero la condición en que están enfrentando, todas las condiciones que están enfrentando, y justamente visibilizar, no ya reclamando a sus estados directamente, sino visibilizando a nivel mundial la condición en la que están sumidos, quizás para justamente llamar la atención sobre la inacción de los estados en cada uno de estos casos sobre la situación que están viviendo. Y hay otro eje interesante, la instrumentalización del derecho internacional, aprovechando un poco los canales de derecho internacional para presionar en la garantía efectiva de sus derechos en el plan nacional. Entonces, bueno, o sea, no solamente es una estrategia desde el punto de vista de visibilidad, pero también de toma de, digamos, reivindicar derechos ya desde un punto de vista más jurídico, que de alguna manera también es lo que abordó Juliana en su exposición y donde bueno, ella con mucha más precisión lo pudo explicar. Bueno, entonces más o menos esto era lo que les quería compartir. Les voy a hacer unas reflexiones finales sobre esta exposición y quizás me interesa mucho pues abrir el debate. Quiero mencionar que antes de concluir que bueno, parte de mi investigación doctoral está el análisis de este caso específico. Como podrán ver, todo el contexto y los puntos que he planteado son el inicio de la investigación. Me falta todavía una gran parte de investigación de campo que podrá, digamos, profundizar en todos estos puntos, pero bueno, me interesaba mucho poner en evidencia esta realidad que justamente conecta, creo, con el tema, digamos, macro de este congreso, donde justamente vemos cómo están ligadas las formas de vida de los pueblos a su territorio. Bueno, entonces como reflexiones finales, quiero remarcar efectivamente aquí, sí, gracias, si pasas la lámina, muchas gracias. El fuerte cuestionamiento que se hace al rol del Estado-Nación, como vemos que el Estado justamente ha perdido su rol regulador social y económico y garantista de derechos y libertades, de alguna forma rompiendo el pacto social, y lo que permitió justamente la aparición de otros órdenes económicos y sociales transnacionales, ilegales y violentos, como los órdenes que comercian con droga, con mercadería, con minerales, con las personas también, y donde se conformó una especie de organización social que reproduce una jerarquía violenta que controla territorios y comportamientos, ¿no? Y por el otro lado, el único rol que logra cumplir el Estado de alguna manera es su rol de la imposición de la fuerza legítima, ¿no? Y obviando la parte de su rol más social. Y esto finalmente nos lleva, y que es el punto más importante, digamos, de mi investigación y hacia dónde va a ir,
es la reconfiguración de la noción de frontera. Vemos cómo estos espacios son dignos de repensarse como espacios de relación y no de exclusión. Justamente vemos cómo la noción clásica que tenemos de la frontera, donde se separan estas ideas de las naciones y de los estados, finalmente son espacios también donde más bien, digamos, deberían ser espacios de inclusión entre pueblos que además guardan lazos familiares y culturales muy fuertes, y en los que justamente vemos que estas fronteras trazadas no han tomado en cuenta estos lazos preexistentes, ¿no? Y eso es importante justamente ver cómo se puede tener un concepto distinto de frontera, justamente un poco haciendo frente a cómo las fronteras extractivas y de la criminalidad se han ido extendiendo en el mundo global, y cómo justamente los estados-nación que quieren conservar sus nociones de soberanía, pues tampoco están haciendo frente a esta expansión de las fronteras criminales y extractivas, ¿no? Entonces es un punto, digamos, más que finalizar, digamos, esta exposición, creo que es el inicio de la reflexión. Para mí este es un pretexto, digamos, de poner el dedo sobre este caso específico de la frontera y de esta zona de la frontera Colombia-Ecuador, para justamente iniciar una reflexión sobre el significado de las fronteras y cómo tienen las maneras de reconceptualizarse desde las visiones estratégicas y de resistencia de los pueblos. Bueno, quiero agradecer mucho por su atención. Gracias por haber esperado los problemas técnicos que enfrenté al inicio, y gracias a todos mis compañeros por haberme ayudado a salir de ese pequeño problema. Estoy atenta a sus preguntas y a sus reflexiones. Gracias. Así. Muchas gracias. Creo que su trabajo trata un tema muy importante e interesante también. ¿Y hay alguna pregunta? ¿Hay alguien que quiere preguntar a María Dolores Ordóñez? Muy bien. Entonces, esta vez el profesor Felipe Orellana Pérez de la Universidad de Alcalá de Henares va a presentarnos su estudio, una experiencia inacabada, un sistema de garantías sociales para Chile, de 1940 a 1980. ¿Vale? Por favor. Buenos días a todos los asistentes, buenas tardes en Corea. Antes que todo quisiera agradecer la cordial invitación del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Hancock, así como a los encargados de las gestiones y la organización que han permitido la realización de esta conferencia. Ahora bien, dentro del incompleto e inconexo intento de establecer lo que la posguerra pasó a llamarse como un estado de bienestar, la seguridad social y en particular la previsión tuvo en Chile un peculiar y temprano desarrollo. Los antecedentes del siglo XIX no permiten explicar por sí mismos este desarrollo, habiendo en ese periodo una legislación ambigua y de escaso efecto en el mejoramiento de la calidad de vida mediante la previsión social, quizás con la notable excepción del mundo castrense. Sin embargo, lo anterior obedecía a mi juicio a motivaciones políticas de la clase dirigente antes que de salud pública. ¿Por qué? Ya que se buscaba asegurar el orden nacional y la disciplina militar mediante una administración eficiente y responsable de las finanzas públicas, al menos en lo referente al pago de sueldos y beneficios de retiro e invalidez para quienes todavía representaban la principal amenaza interna al mantenimiento del orden republicano, es decir, el ejército y sus caudillos. No solo en Chile, sino en la práctica totalidad de los países latinoamericanos. Es solo después de la primera posguerra que vemos tomar fuerza las demandas, ya mejor articuladas, de seguros sociales. Con la temprana organización obrera y la posterior, aunque mucho menos cohesionada de los empleados particulares, comienza a existir un tímido apoyo de ciertos políticos a las demandas de una previsión social organizada estatalmente. Tal como sucedió en Europa, fue desde los sectores conservadores desde el que surgieron algunas de las más importantes leyes provisionales, como fue el caso de Ezequiel González Cortés en 1920 y Eduardo Cruz Coque en 1938. Sin entrar ahora en el debate acerca del altruismo o interés que motivaron las legislaciones de seguros, hay que aclarar
que este hecho podemos entenderlo mejor considerando el contexto de inestabilidad social y política, tanto en América Latina como en Europa, que hacía temer una posible revolución tal como había sucedido en la Rusia zarista. Entre 1920 y 1923 existió un continuo avance en materia de seguridad social, aunque el concepto no surgiría hasta 1935, deviniendo paulatinamente en un ámbito fundamental de la legislación nacional. En este periodo es posible observar los cambios que hicieron transitar los beneficios otorgados desde los más básicos seguros sociales hasta la seguridad social propiamente tal. A pesar de que el cambio conceptual parece nulo, esto es solo aparente. La seguridad social, tal como fue planteada en la Social Security Act de 1935 en Estados Unidos, así como en la primera Conferencia Interamericana de Santiago de 1942, la Declaración de Filadelfia de 1944, o la misma Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, daba cuenta de objetivos mucho más ambiciosos y una consideración diferente del sujeto que la demandaba. Mientras que en las primeras décadas del siglo XX, desde 1880 para el caso del Imperio Alemán, este tipo de beneficios eran considerados meras prestaciones estatales, más cercanas al espíritu de la beneficencia privada que a una verdadera solidaridad social. A pesar de ello, a partir del reordenamiento mundial derivado del Tratado de Versalles, surge la noción que asegurar a quienes un accidente, la guerra o una enfermedad había privado los medios de mantenerse a sí mismo y a su familia, era una obligación moral de los estados. Este aspecto moral es una gran novedad del siglo XX. Ahora bien, el exacerbado liberalismo económico y político del cambio de siglo, que tenía mucho de darwinismo social, no podía aceptar cargas sociales compartidas solo porque algunos sectores no habían sabido prosperar en medio de la libertad entregada. En Chile, el aspecto previsional de este intento de estado de bienestar se dio con anterioridad a las reformas impulsadas a nivel latinoamericano por los cambios que conllevó el modelo ISI. Esto fue así incluso a nivel internacional, ya que mientras Estados Unidos la seguridad social fue regulada en 1935, Chile ya contaba para esa fecha con la totalidad de las leyes sociales, agrupadas en 1931 en los códigos laboral y sanitario. Desde ese año y hasta 1952, el proceso que se llevó a cabo fue de reforma y perfeccionamiento de la misma legislación, con la notable excepción de la Ley de Medicina Preventiva de 1938. No obstante, desde ese año, con la promulgación de la mencionada Ley de Medicina Preventiva y la Ley de Madre y Niño, queda patente un cambio en el acercamiento al problema. Un cambio en sentido amplio, tal como había sucedido con la legislación estadounidense en 1935, ya que a partir del breve, aunque decisivo ministerio de Eduardo Cruz Coque, quedan asentados dos principios que guiarán en menor o mayor grado toda la planificación posterior. En primer lugar, realismo en los objetivos de salud pública y en segundo, fundamentación técnica de las políticas previsionales. El desarrollo de ambos principios se relaciona íntimamente con la consolidación de la tecnocracia dentro de la administración pública, con el ejercicio de los cargos directivos y mandos medios por parte de personal técnicamente calificado. Dicho personal fue capaz de establecer metas acordes a las posibilidades reales del sistema de salud chileno, tomando las decisiones en base a criterios estadísticos y médicos en lugar de tan solo políticos, como había sido la costumbre en las décadas anteriores. Ejemplo de ello es el gran estudio demográfico y económico que implicó el diseño de la Ley 6.174, es decir, hubo un estudio previo y no a posteriori, como había sucedido con las leyes sociales de 1924. Se establecieron las necesidades de la población y se sopesaron los recursos disponibles y las expectativas médicas alcanzables, y solo una vez obtenido aquello se procedió a trazar el diseño legal. En este punto la influencia internacional resultó crucial. Junto al desarrollo y consolidación de los proyectos panamericanos que databan de comienzo del siglo XX, tal como la Oficina Sanitaria Panamericana en 1902 o la Organización Internacional del Trabajo en 1919 y las posteriores, como la Conferencia Interamericana de Seguridad Social a partir de 1942 y la Organización Mundial de la Salud en 1948 o la CEPAL el mismo año. Todas estas entidades produjeron no solo normas y reglamentos para los Estados miembros, sino que una gran cantidad de estudios demográficos, financieros, sociales y sanitarios, que sirvieron de fundamento para una buena parte de la planificación de salud pública. Chile participó activamente en cada una de estas instancias de cooperación internacional, especialmente con el boom producido en la posguerra a partir de 1945. Fueron sin duda los gobiernos radicales de Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla, quienes gobernaron entre 1938 y 1952, quienes más activamente adhirieron a ellas, aunque ya desde 1924, durante la primera presidencia de Alessandri, el Estado enviaba profesionales de la salud a perfeccionarse a Estados Unidos en materia de salud pública.
Finalmente, durante la era radical, los diferentes grupos del movimiento obrero y los empleados particulares y públicos logran articularse de forma unitaria. A pesar de lo cual su influencia en las decisiones públicas fue variando desde Aguirre Cerda hasta González Videla. La temprana disolución del Frente Popular en 1941 y el quiebre definitivo del radicalismo con el comunismo en 1948 ocasionaron una trascendental pérdida de comunicación entre las fuerzas de izquierda y de centro, lo cual a su vez repercutió en la influencia de los primeros en la organización previsional. El punto culmine de aquello se dio en 1952, con la organización del Servicio Nacional de Salud y la tendencia a la homogeneización de la previsión social, restándole autonomía a las cajas e instituciones previsionales y aumentando el peso del Estado a la estructuración de los regímenes financieros de las mismas. No obstante, fue en el devenir iniciado en 1920 que la previsión social en Chile va adquiriendo paulatinamente los caracteres esenciales que la definían hacia 1950. Fue el trabajo de obreros, empleados particulares y públicos y de ciertas personalidades políticas y médicas las que dieron el impulso decisivo a estas grandes reformas y leyes que sustentaron a los afiliados y sus familias en tiempos de enfermedad y necesidad. Ahora bien, el estudio de origen del desarrollo del sistema previsional puede ayudar a comprender ciertos aspectos del complejo escenario que vive actualmente Chile. Dentro de la discusión por la reforma o la reestructuración completa del sistema de administradores de fondos de pensiones, el contexto del proceso de redacción de una nueva carta fundamental iniciado el año pasado. Un punto fundamental al respecto es la consideración, por lo demás anacrónica, de que el antiguo sistema de cajas de previsión debería ser aplicado nuevamente. Si bien este sistema tenía sus bondades y ventajas respecto al actual, es también cierto que desde su implementación existió un fuerte debate en torno a su reforma. En este sentido, podemos afirmar que los fallos del antiguo sistema previsional se hicieron patentes sobre todo hacia fines del periodo de estudio, en el cual se volvieron evidentes los defectos de la excesiva proliferación de instituciones, un sistema diseñado para un contexto específico, por lo cual no puede ser extrapolado sin más para una realidad tremendamente diferente y más compleja que es la actual. Precisamente este último punto es a mi juicio el principal problema del que adolecía el antiguo sistema de cajas, ya que ni siquiera deberían ser consideradas dentro de la misma categoría instituciones como la del Seguro Obrero, con alrededor de 1 millón de imponentes activos en 1948, y la de Hochschild y compañía con tan solo 56 para el mismo periodo. La imperiosa necesidad de homologar los regímenes financieros, así como las normas de funcionamiento interno de las cajas, se hizo notar desde la misma década de 1920. Sin perjuicio de lo anteriormente dicho, este fenómeno de proliferación institucional, a pesar de ser perjudicial en su concepción original anterior a 1960, no permite realizar una reflexión en torno al debate actual, ya que si bien existe un gran número de AFPs, estas se entregan virtualmente el mismo servicio, con unos mismos intereses y regímenes financieros idénticos. Es decir, no existe actualmente competencia real entre instituciones previsionales, tal como ha sido planteado en extenso por el economista Andrés Solimano, solamente entre las mismas administradoras, organizaciones que varían en poco más que el nombre y en el mayor o menor éxito en torno a sus elecciones de inversión especulativa con los fondos de los cotizantes. Es a partir de 1980, específicamente con la publicación del decreto de ley número 3500 durante la dictadura, que el sistema previsional chileno se ajustó más decididamente a lo que en la tipología clásica de Spink-Andersen se ha llamado un modelo liberal de estado de bienestar. Cumplía el nuevo modelo de las AFP con todos los requisitos, a saber, una alta mercantilización en la cual el bienestar depende directamente del mercado, la labor del Estado se restringe al pilar solidario y la imposición fiscal en forma de cotizaciones. Ahora, referente a lo mucho que se ha hablado acerca de la responsabilidad que cabe a las administradoras al asumir los beneficios o las pérdidas de sus inversiones, resulta interesante contemplar la posibilidad de devolver dicha responsabilidad a los propios afiliados. Como uno de los puntos positivos del antiguo sistema, la posibilidad de que los asegurados formasen parte de los directorios o eligiesen a sus miembros garantizaba en cierta medida que las elecciones de inversión y sus consecuencias recayesen en los propios usuarios. Actualmente las AFP son ampliamente beneficiadas con los aciertos especulativos de sus inversiones, mientras que en el caso de pérdidas son los propios afiliados quienes ven mermar sus fondos, a veces dramáticamente como sucedió en 2008 y más recientemente en 2014, 2015 y 2016, y como seguramente sucederá con la crisis económica que seguirá la pandemia. Esto es percibido como una situación injusta precisamente porque quienes asumieron el riesgo de invertir no eran en modo alguno responsables de lo que sucedería con sus fondos. El caso diferente sería
que fuesen los mismos cotizantes quienes tuvieran al menos participación en tales elecciones, no necesariamente porque esto aumentara las ganancias de los fondos de que se trate, sino porque devolvería a los usuarios la responsabilidad por sus elecciones. Y así nos parece vital en este sentido devolver a las instituciones previsionales la capacidad de competir efectivamente por la preferencia de los cotizantes, no solo referente a escoger de acuerdo a instituciones con diferentes nombres y eslogan, sino aquellas que presenten diferentes planes de inversión, regímenes financieros y participación efectiva de los afiliados en diferentes grados. Como conclusión me parece, o quizás como reflexión final, enfatizar que en el caso de Chile nunca se produjo un estado de bienestar en condiciones, por así decirlo, tal como sucedió en Europa, ni siquiera en el sur de Europa, que es el caso menos logrado dentro del continente, sino que fue un sistema mixto, un sistema extraño que fue variando de acuerdo a las necesidades. Y finalmente en 1980, no ya de acuerdo a las necesidades del país, sino que fue impuesto por la dictadura militar, siguiendo un modelo neoliberal a ultranza derivado de los postulados de la Universidad de Chicago en Estados Unidos y del monetarismo de Friedman específicamente. Claro, venimos arrastrando ese sistema de previsión social desde 1980 sin posibilidades de cambio real, a pesar de que la izquierda o la socialdemocracia gobernó en Chile por más de 20 años seguidos, siendo la actual contingencia la opción más cercana que se tiene, la opción más clara para este cambio. En ese caso podemos tener de alguna forma la esperanza o la fe de que el sistema de seguridad social, el sistema de previsión social, el sistema de garantías sociales, como dice el título de la ponencia, podría de alguna forma acercarse mucho más a lo que es un estado de bienestar, como es entendido en el resto del mundo, para el caso chileno a partir de este 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Felipe Orellana Pérez. También es un trabajo estupendo. ¿Hay alguien que quiere preguntar? Bueno, si no, bueno, entonces nos queda la última presentación. Esta vez tenemos un estudio de la profesora Anabel Orellano y el profesor José Olaguibel de la Universidad de Alcalá de Henares. El título del estudio es La educación ambiental y políticas públicas, el abordaje participativo como oportunidad para la gobernanza socioecológica. Por favor. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Buenas tardes también para Corea. Bueno, ante todo también gracias por la invitación y la posibilidad de esta participación. Y como bien lo decías, junto a Anabel Orellano, vamos a presentar la ponencia de Educación Ambiental y Gestión Pública, el abordaje participativo como oportunidad para la gobernanza socioecológica. La presentación vamos a hacerla en dos partes. Primero haré yo una breve introducción de lo que vamos a tratar, de lo que vamos a exponer, y algunas palabras claves que constituyen el marco conceptual de este trabajo, y luego Anabel menciona al caso de estudio, al modo de trabajarlo y a las reflexiones finales. En primer lugar, decir que en esta presentación lo que vamos a trabajar es un ejemplo concreto de resolución de una problemática socioecológica relacionada al manejo inadecuado de residuos urbanos en un barrio de condiciones vulnerables socialmente en la ciudad de Santa Fe, Argentina. Lo que presentamos es un modo, un proceso diferente de gestión pública, de gobernanza, que denominamos abordaje participativo. La problemática socioambientales, sobre todo de manejos inadecuados de residuos, en América Latina ya de alguna manera es repetitiva, es histórica. En general y mayoritariamente el modo de abordar el problema es de modo unidireccional. El Estado se hace presente, reconoce el problema y con recursos propios, con personal propio,
interviene y realiza una solución que en general y los resultados que se evidencian es que pasado el tiempo vuelve a suceder nuevamente los mismos problemas. Por eso en esta ocasión lo que vamos a presentar es un caso concreto donde la gobernanza del gobierno local ha implementado un nuevo modo de trabajo que es el abordaje participativo, es decir, han intervenido el gobierno local en una relación de horizontalidad con el resto de los actores sociales, con vecinos, con asociaciones civiles, con los mismos colegios, y de alguna manera esa gestión integral ha facilitado también la integración social, ha dado un sentido de pertenencia local, y también ha dado que la resolución en conjunto de parte de los actores ha permanecido mejor en el tiempo y ha tenido algunos beneficios que luego Anabel lo describirá. En cuanto al marco conceptual, decía que hay tres palabras claves que guían este trabajo, que por un lado es la problemática socioambiental, en este caso el manejo inadecuado de los residuos, que muestra el estrecho vínculo que hay entre la dimensión social y la dimensión ambiental de un problema puntual, lo cual muestra la necesidad de incorporar una perspectiva social a la hora de abordar los problemas ecológicos, y a la vez también a la hora de tomar las decisiones en la esfera social requieren o necesitan también incluir esa mirada ecológica. La segunda palabra clave es el abordaje participativo, que es una estrategia de gobernanza compartida para la transformación social. Refiere a un proceso dinámico de ampliación de capacidades locales que favorecen la resolución de problemáticas complejas. El Estado se convierte en un mediador horizontal reconocido entre los diversos sectores e intereses que constituyen la comunidad local, potenciando alianzas desde las bases, facilitando la emergencia de las iniciativas y a la vez fortaleciendo las responsabilidades de todos los actores involucrados. Y por último, el concepto de educación ambiental, que es lo que ha sido de alguna manera el vehículo, la herramienta concreta que ha permitido unir a los actores, ha permitido generar los vínculos, que es justamente la educación ambiental, que es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades toman conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los valores, la destreza, la experiencia y también la voluntad para que se haga posible la actuación conjunta, también en lo personal, en lo individual, perdón, y en lo colectivo, en la resolución de los problemas ambientales presentes, pero siempre con perspectiva futura. Y ahora, a continuación, Anabel Orellano se encargará, bueno, de contar específicamente y en concreto lo realizado en este caso de estudio. Bueno, buenos días. ¿Se me escucha? Bien. Bueno, este caso que se realizó en la ciudad de Santa Fe, Argentina, en un barrio puntual, va a querer reflejar esta mejor predisposición de los actores locales de este barrio para resolver los problemas cuando el Estado deja de lado una resolución unidireccional de los problemas y pasa más bien a ser un mediador horizontal con los mismos vecinos y asociaciones civiles implicadas en este problema. El caso de estudio, como decíamos, se dio lugar en la ciudad de Santa Fe, en Argentina, en un barrio puntual denominado Santa Rosa de Lima, que es uno de los más complejos de la ciudad, ya que es un barrio densamente poblado, en el cual el 75% o más de sus hogares presenta alguna necesidad básica insatisfecha, es decir, o los miembros de la familia no pueden acceder a una educación básica y de calidad, o tienen algún índice habitacional defectuoso, o se encuentran en hacinamiento, es decir, en la vivienda conviven más personas de las que deberían convivir para tener una buena calidad de vida, y bueno, o se encuentran en un estado de desocupación que les hace incapaces de llevar adelante y sostener el núcleo familiar.
Tal es así que más de la mitad de la población económicamente activa, es decir, que podría trabajar en el barrio, se encuentra desocupada. Además, los servicios de saneamiento de residuos y los servicios de infraestructura básicos son deficientes, una cuestión histórica, son deficientes. También esta cuestión histórica está ligada a que este barrio de la ciudad de Santa Fe se vio afectado por una característica muy propia de los barrios pobres latinoamericanos, que es que ante el rápido crecimiento poblacional y la expansión de las ciudades, la expansión de las ciudades se hace en forma desordenada y primero llegan los habitantes a habitar el barrio y luego atrás llega el Estado queriendo solucionar las cuestiones habitacionales. Entonces esto hace que, bueno, que se den un conjunto de características de infraestructura muy deficiente. Además, este barrio en particular tiene, el barrio es este que figura en verde, ¿no? Tiene la particularidad de que se encuentra colindante con un curso de agua, que se puede ver aquí, un curso de agua que hace que esta sea una zona de alto riesgo hídrico. Es decir, que la acumulación de residuos a cielo abierto que se da en este barrio todavía se complejiza más porque la napa freática, los niveles de agua freáticos se encuentran muy cercanos, muy altos y muy cercanos a la tierra, y esto hace que sean permanentes los encharcamientos o incluso en cuestiones puntuales las inundaciones, lo que hace que esta problemática socioecológica relacionada a los residuos en el barrio sea muy compleja. Esto evidencia, por un lado, el primer concepto clave que decía José, que esto no es solo los residuos no son solo una problemática ambiental, tienen un componente social muy importante. Así como tampoco es solo una problemática social, sino que también tiene una contraparte ecológica de daño al ambiente. Entonces, esto primero se evidencia por las características puntuales de este barrio, en donde la problemática de los residuos no es solo ecológica, sino que tiene componentes socioecológicos. Aquí pueden verse imágenes son solo 2 fotos, pero representan el estado general del barrio con la colmatación de residuos en distintos sectores del barrio a cielo abierto, lo cual trae problemas sociales, por ejemplo, relacionados a la salud de las personas, muy preocupantes. Entonces, esta es una cuestión histórica en este barrio, el mal manejo de los residuos o por parte del Estado local por la deficiencia de su servicio de recolección de residuos y por parte de los vecinos respecto a la disposición final de los residuos. Siempre el Estado tomó un papel vertical, unidireccional, en donde intentó resolver esta problemática mejorando el servicio de recolección de residuos, volviendo a recomponer estos sectores, limpiándolos y poniendo contenedores para que los vecinos puedan depositar allí sus residuos. Pero esto, al cabo de los meses, los contenedores volvían a ser vandalizados, el servicio de recolección de residuos volvía a ser defectuoso por parte del Estado, y el barrio se volvía a encontrar en la misma situación que vemos en las imágenes. Entonces, en esta oportunidad se repensó toda la solución desde este abordaje participativo, es decir, convocando a los mismos actores sociales del barrio, los vecinos, las asociaciones civiles, las ONG, las parroquias, los actores sociales más importantes del barrio, y también a los niños y adolescentes de la zona a través de los colegios, para que entre todos, entre el Estado y los actores sociales clave, se busque una solución efectiva y perdurable en el tiempo. Esto se hizo a través de lo que denominaba José la educación ambiental como herramienta, es decir, cómo entramos a hablar al colegio con los niños a través de la educación ambiental, presentándoles la problemática de los residuos, mostrándoles los problemas que tenían y cómo podríamos hacer entre todos para resolverlo. Lo mismo con los vecinos y lo mismo con las asociaciones intermedias. Entonces se realizaron 350 entrevistas en un sector determinado del barrio, que era como el corazón del barrio. Se realizaron entrevistas casa por casa a los vecinos de la zona, se les entregó una figura, una ficha como la que figura en pantalla, donde el mensaje con el que entramos a hablar con los vecinos estaba diseñado para mostrar la doble cara de este problema, que no era solo un problema de residuos o ecológicos, sino que también tenía una dimensión social importante.
dimensión social que ellos reconocían mucho con su familia, con los problemas de salud que los residuos traían a sus familias. Entonces uníamos las dos dimensiones, que cuidar la salud de la familia, dimensión social, implicaba un manejo adecuado de los residuos, una buena disposición final, conocer los horarios para sacar los residuos, por ejemplo, no sacar los residuos fuera los días de lluvia, porque esto hace que los días de lluvia en este barrio son particularmente intensos y las napas freáticas, como les decía, están altas y se producen constantes inundaciones y encharcamientos que complica todo si los residuos las personas los sacan los días de lluvia. Cuestiones que parecen muy básicas, muy simples, pero que fue una puerta de entrada para charlar con los vecinos sobre esta problemática. Y pasamos desde un primer momento en que los vecinos nos decían esto de los residuos siempre ha sido así, lo veían como una cuestión histórica, como que siempre han estado así los residuos y no hay nada que se pueda hacer. Lo de que esta cuestión era irreversible estaba muy presente al inicio. Pero una vez que nosotros le charlábamos con ellos, los problemas que traían para su salud, también para su bienestar personal, su bienestar psicológico y un montón de otras cuestiones, los vecinos se predispusieron a que deberíamos encontrar entre todos, entre el Estado local y ellos mismos, algún tipo de solución a este problema. También como les contaba anteriormente, se llevaron a cabo charlas en los colegios, que se pueden ver en las fotos, donde descubrimos el motor de cambio que son los niños cuando se trata de problemáticas que le atañen a ellos mismos y a su entorno, porque hubo una muy buena predisposición por parte de los niños y de los adolescentes para también hacer efectivas las soluciones que se proponían. Al final, los niños firmaban como un compromiso ambiental simbólico, que es el que puede verse en pantalla, donde ellos decían a qué se comprometían respecto a los residuos en su barrio, que justamente tuvo un carácter simbólico muy fuerte y de sentido de apropiación de las soluciones que se iban a llevar adelante. Ellos se proponían a cuidar los árboles de su lugar, a cuidar las flores, a cuidar los cestos de residuos nuevos que se iban a poner por parte del Estado local, a cuidar los contenedores, los adolescentes a no vandalizarlos, todo porque lo que se buscaba con este sentido simbólico era despertar en ellos el sentido de pertenencia hacia su barrio, su lugar, su área de juegos también dentro del barrio, y a que estaría todo mucho mejor, digamos, si no hubiera esta cantidad de residuos a cielo abierto. Ellos tuvieron también una respuesta muy, muy buena y muy efectiva hacia nosotros. Quizás el punto un poco más, digamos, de más aspereza fue las sucesivas reuniones que tuvimos con las asociaciones civiles locales, por una cuestión que tenían razón, digamos, que otra vez el Estado local venía a hacerse presente a intentar solucionar este problema y que nunca lo había hecho de la mejor manera y que no confiaban en lo que el Estado local, los agentes que iban al barrio día a día iban a hacer. Y entonces esto requirió sucesivas reuniones con ellos, que son actores de presencia muy fuerte en el barrio, y lo que hicimos fue con ellos detectar las fortalezas y las debilidades que cada actor social y estos actores sociales en conjunto, llámese ONG, llámese parroquia, llámese representantes del centro de salud local, detectamos con ellos sus propias fortalezas y debilidades para llevar a cabo en conjunto una solución efectiva. A través de la aplicación de la metodología de investigación participativa basada en la comunidad, que está en la literatura, construimos una tabla para cada una de las asociaciones civiles donde evaluábamos con ellos cada una de estas dimensiones. Por ejemplo, una fortaleza fue la dimensión del liderazgo de estas asociaciones y de la participación que lograban generar en el barrio, porque al tener una fuerte presencia, un fuerte liderazgo en el barrio, eran grandes movilizadores de los vecinos, la opinión que ellos tenían de nosotros al final se trasladaba en lo que pensaban los vecinos. Entonces, tenían esto de positivo. Como debilidad, las organizaciones sociales nos contaban que no contaban con recursos económicos para llevar adelante
una mejor gestión de los residuos en el barrio, por ellos mismos no lo iban a poder hacer, y este fue el punto de unión. Ellos tienen recursos humanos muy valorables, y el Estado local tenía recursos financieros para poder llevar a cabo soluciones conjuntas en este tema de la basura. Entonces, a través de charlar con ellos las debilidades y las fortalezas, pudimos llegar a consensuar reuniones entre todos, entre los directivos de los colegios, entre los directivos de las asociaciones civiles y entre los vecinos que voluntariamente se acercaran a participar de estas reuniones, para buscar entre todos una solución a este problema. Entonces, del objetivo principal y primario que tenía el gobierno local, que era recuperar los espacios públicos del barrio afectados por el manejo inadecuado de los residuos, ese era un objetivo muy básico y muy primario, pero a partir de esta inmersión en el barrio, de estos meses previos de charlas, de debate con ellos, con los actores sociales claves, se pudieron consensuar soluciones mucho más efectivas. Por ejemplo, ellos querían que se recupere y se ponga en valor un sector del barrio que era clave, como el corazón del barrio, que es la plaza, un parque que se llama Arenales, que históricamente ha sido punto de encuentro, de reunión entre los vecinos, y para ellos despierta un fuerte sentido de pertenencia hacia su barrio. Este parque, esta Plaza Arenales, al momento de esta intervención se encontraba totalmente vandalizada, con mucho volumen de residuos, abandonada. Por las noches era un foco de conflictos, de peleas, estaba mal iluminado por las noches, y todo esto hacía que, si el corazón del barrio, que era este parque para los vecinos, este espacio de encuentro, estaba mal, estaba deficiente, todo estaba deficiente, hasta incluso el bienestar psicológico de los vecinos. Ellos mismos lo asociaban a cómo físicamente se encontraba el barrio. Entonces, el gobierno local destinó, en un primer momento no lo tenía pensado, simplemente iba a hacer el tema de los contenedores y de mejorar el servicio de recolección de residuos. No lo tenía pensado, pero se vio fundamental de la charla con los vecinos recuperar este espacio histórico de encuentro que era el parque, la plaza que ellos querían recuperar. Y entonces, al final, la solución que se logró establecer entre todos fue muchísimo más efectiva que si el Estado local hubiese unidireccionalmente destinado sus recursos humanos y económicos a solucionar el problema, que era lo que históricamente había hecho el Estado local, sin un correlato, sin una apropiación efectiva por parte de los vecinos. Esto fue muy importante porque, por ejemplo, no solo se mejoró el servicio de recolección de residuos, no solo se diseñó mejor el recorrido que deberían hacer los camiones de residuos para recolectar los residuos, no solo se impusieron contenedores de residuos mejores y nuevos en el barrio, sino que también se le dio espacio a las iniciativas locales, como por ejemplo recuperar esta zona emblemática, este corazón del barrio, esta Plaza Arenales. Recuperar esto hizo que también, por ejemplo, los niños del colegio quisieran pintar de nuevo y mejorar la fachada de sus colegios. Entonces, por ejemplo, también se destinaron fondos y presupuesto para que los colegios del barrio mejoren sus fachadas, y un montón de otras cuestiones que vinieron a hacer a que todos los vecinos y el Estado como un mediador horizontal puedan materializar una solución muchísimo más efectiva que las que históricamente se venían llevando a cabo en este lugar. Y también, muy importante, que en un primer momento no se vio, pero luego con el tiempo sí, fue cómo se fortalecieron los vínculos entre las instituciones, las asociaciones civiles presentes en el barrio y el Estado local, que siempre había sido una relación de conflicto, de resquemor, y ahora pasaba a ser una relación más horizontal, más directa, y dejando de lado resquemores iniciales cuando entre todos se dieron cuenta que lo que se buscaba era
solucionar un problema, no otras cuestiones políticas, por ejemplo. Entonces, aquí se pueden ver, por ejemplo, imágenes de cuando se iba recuperando este espacio de la plaza, el parque, surgió de los chicos la iniciativa de que querían también una cancha donde los niños y las niñas puedan jugar al fútbol. Estamos en Argentina, el fútbol es muy importante para todos, entonces claramente los niños pidieron una cancha de fútbol, que este parque también es muy grande, para que también pueda tener un sitio de jugar al fútbol, que eso también se presupuestó. Y también puede verse en la imagen de la derecha, niñas de uno de los colegios pintando y renovando la fachada de su institución. Lo que muestra y refleja que cuando todos los actores implicados en una problemática, desde los niños hasta los adultos, hasta los vecinos que voluntariamente participaron, hasta las asociaciones civiles que tienen fuerte presencia en el barrio, se pusieron de acuerdo en lograr una solución, fue muchísimo más efectiva que si se hubiese sido una solución unidireccional únicamente por parte del Estado. Esta experiencia se corroboró al año de haberse implementado que los cambios seguían estando y perduraban en el tiempo, a través de recuperar algo que en un primer momento el Estado local no pensaba, que para los vecinos era estratégicamente importante, como era la plaza, su plaza. Una vez que se recuperó y se puso en valor este espacio, se lo iluminó por las noches, ya dejó de ser un lugar de vandalismo, dejó de ser un lugar abandonado y pasó a ser un lugar recuperado, que también propició fortalecer nuevamente el sentido de pertenencia no solo hacia el parque, sino también hacia el barrio. Entonces, esta experiencia, corroborada al año de haber sido implementada, mostró ser eficiente y es un ejemplo, solo un ejemplo, de cómo algo que parece muy trabajoso, porque claro, es mucho más simple que el Estado local intervenga materializando la solución que al Estado local le parezca, al ayuntamiento en este caso, pareciera ser mucho más simple, pero las soluciones ya mostraron que no eran efectivas. Entonces, este camino, de este abordaje participativo, esta estrategia de gobernanza conjunta, buscar soluciones que no solo tengan un interés por parte del ayuntamiento, por así decirlo, sino también de la comunidad en la que se quiere implantar la solución, mostró ser mucho más efectiva, mucho más eficaz, y también mostró el involucramiento mucho más alto de los vecinos en el tema de manejar mejor sus residuos urbanos. Así que bueno, esto es lo que le queríamos mostrar. Espero que haya sido de su agrado y su interés. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Anabel Orellano y el profesor José Olaguibe. Creo que es un estudio muy importante y una presentación fenomenal. ¿Y hay alguna pregunta a este estudio fenomenal? Bueno, muy bien, profesores. Entonces, así terminamos nuestra sección. Creo que todos los estudios son magníficos y interesantísimos. Y ha sido un gran placer de conocerles y compartir sus estudios. Y de nueva cuenta, a todos ustedes les agradezco de su participación y atención. Y espero que nos veamos en otra ocasión. Y muchas gracias. Y muy buenos días en España y muy buenas noches en Corea. Vale, muy bien, adiós. Gracias. Gracias, adiós. Gracias. A ver si nos vemos en Alcalá. Claro que sí. Bienvenidos. Esperamos. Sí, cuanto antes. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, adiós. Adiós. Adiós.